Que habla de las disposiciones generales y actos previos al despacho. En su capítulo 1.3 habla precisamente del padrón de importadores y exportadores y de forma específica en la regla 1.3.3 habla de las causales de la suspensión a estos padrones. Entonces, prácticamente ahí, como les decía, el sustento está en el artículo 59. Aquellos actores que nos dedicamos al comercio exterior debemos conocer en dónde nos están indicando qué debemos de hacer. Bien, la primera es de carácter fiscal y una causa de suspensión a ambos padrones, ¿no? Son los que no cuenten con la e-firma vigente. En este caso, hemos notado que en alguno de los contribuyentes, por descuido, por falta de atención o por exceso de trabajo, a veces no renovamos la e-firma del representante legal de la empresa y esto causa una baja o una suspensión en el padrón. Entonces debemos de tener cuidado. La e-firma actualmente tiene una vigencia de 4 años y ahorita con el tema de la pandemia, realmente no hay citas si se te llega a vencer la e-firma. Ahorita si revísala, si tienes 4 años, la sugerencia es que la renueves cada 3 de forma electrónica y no esperar hasta el último día que se venza o se pase la vigencia y entonces tendrás que hacer una cita. Ahorita están bloqueadas las citas en el SAT, no hay citas de forma física, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que terminando esta plática, debemos de vigilar la vigencia de la e-firma de nuestro representante para que si está por vencerse, lo hagan de forma electrónica y evitar una suspensión al padrón. Porque eso trae como consecuencia prácticamente gastos innecesarios en las aduanas por cuestión de demoras, por cuestión de almacenaje y por supuesto penalizaciones a nuestros clientes finales por la falta de entrega de la mercancía. Bien, la fracción segunda también es de carácter fiscal y no tengan registrado el correo electrónico para efectos del buzón tributario. Aguas aquellos clientes que inician o si estamos asesorando o nos hacen una consulta, que lo primero es tener las obligaciones fiscales al día para efecto de una vez que ya estemos dados de alta en el padrón, evitemos la suspensión. La fracción tercera, pues obvio, no hubieran presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna de otra obligación. Este es muy común, fíjense, normalmente en el SAT, normalmente están dando suspensiones por no haber presentado una declaración. Platicando con el contador, oye, ¿por qué no presentaste la declaración? Bueno, pues es que en realidad era sin cargo, no tenía obligación de pagar, era viernes, yo tenía que salir y bueno, el lunes le iba a presentar, pero si la autoridad se da cuenta, está tardando de 1 a 3 días y baja y han suspendido empresas por la falta de la declaración. No dice ahí que esté con cargo para pagar o que esté exenta o que haya devolución de saldo, no. Simplemente el hecho de no haber presentado una declaración, eso motiva a la suspensión al padrón de importadores. Entonces, aguas con esos tips, tenemos que estar puntuales en ese sentido. Obvio que hay contribuyentes que tienen 2 o 3 inscripciones al padrón de importadores de diferentes razones sociales y las están usando de forma alternativa. Si en un periodo que no exceda de 12 meses no usan el padrón, también causa baja. Hemos notado que hay clientes que a los 8 meses me dicen, oye, voy a traer una importación y no la he hecho hace 8 meses o no he usado el padrón. ¿Lo puedo hacer? Nosotros al validar el pedimento nos va a dar firma, pero nadie nos asegura que cuando llegue el embarque al 12º mes o unos días, ya no tenga la inscripción al padrón y eso tarda alrededor de más de 20 días hábiles. Entonces tengan cuidado, por lo menos denle vida a aquellos padrones que no se han usado, pero que lo hagan por lo menos cada 6 meses para evitar cualquier contingencia de suspensión por esta causa de no usar el padrón. Y obviamente, pues, la fracción quinta habla de presentar un aviso de suspensión de actividades en el RFC. Ese no hay mayor explicación. De igual forma, la fracción sexta presenten aviso de la cancelación del RFC.
Y la fracción séptima, no registren. Este es bien importante. Les quiero comentar, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen o la mayoría. El hecho de no registrar en el registro federal de contribuyentes el establecimiento donde depositan la mercancía o realizamos operaciones de comercio exterior es una causa de suspensión. Hemos participado en diferentes auditorías y les voy a dar un ejemplo para que les quede claro. Normalmente las empresas hubo un periodo que estaban en una zona X de la ciudad y por alguna situación el corporativo se cambia de domicilio y se va a Santa Fe o se va al World Trade Center. Hay un contribuyente que está en el World Trade Center y lamentablemente pues ahí tenía su domicilio fiscal, pero omitió dar la apertura de no registró el establecimiento en el cual tenía la mercancía, que tenía un contrato con una almacenadora o un almacén general de depósito. Cuando nos hablaron, ya les habían hecho una facultad de comprobación, visita domiciliaria, y es obvio que en el piso 39 o 40 que él está ahí, pues no iban a subir los contenedores que él recibe en ese domicilio, y sobre todo en el piso 40 o 39 en el World Trade Center. Entonces era una inocente decisión y no se dieron cuenta de esta situación. Entonces la sugerencia es que registren los establecimientos donde tienen las mercancías de comercio exterior o donde realicen operaciones que están relacionadas con el comercio exterior. No importa que ustedes cuenten con un contrato con el Almacén General de Depósito, porque esto es independiente, es un contrato entre particulares, pero el SAT lo que quiere saber es básicamente dónde se encuentra la mercancía objeto de comercio exterior. Hemos tenido indefinidos casos o muchos casos en los cuales contratan a un almacén y ahí es donde depositan o tienen un lugar diferente al domicilio fiscal y es ahí donde hacen el depósito de las mercancías y no lo registran. Entonces nos pasó el año pasado, por ahí de noviembre, que uno de nuestros clientes nos llama y nos dice, oye Carlos, fíjate que yo ya no estoy aquí, necesito que me digas si tengo algún problema. Le digo, sí, registra dónde tienes la mercancía porque seguramente en una facultad de comprobación, que no sabemos cuándo nos toque, te pueden exigir el registro. Dijo, bueno, ok. Afortunadamente lo hizo cuando llegó una facultad de comprobación por revisión por parte de investigación aduanera en precios. Le dijeron, a ver, muéstrame los pedimentos. Ahí tenía toda el expediente de su objeto social y carga ya no tenía. Ellos vieron el almacén vacío y dijeron, oye, ¿y el almacén dónde está? No, pues lo tenemos en almacenadora X y aquí está el registro donde dimos de alta el establecimiento. Y lo que pidieron ellos es trasladarse a la almacenadora a revisar las mercancías y no tuvo ningún problema. Entonces, aguas con esto, es algo importante que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen. Los que tienen el mismo domicilio fiscal y tienen el almacén en el mismo lugar, no pasa nada. El tema es cuando lo tienen diferente al domicilio fiscal, ¿ok? Entonces, la fracción octava, eso también nos ha sonado mucho y ha sido objeto de suspensiones. Cuando hacen un cambio de domicilio, y ese es un tema que lo realizan el cambio después del inicio de facultades de comprobación sin presentar los avisos correspondientes a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Obviamente hay un plazo, pero a veces no se dan cuenta el contador. Por eso les digo que esta plática la vamos a hacer también para los contadores de las empresas, porque forman una parte importante, ya que ellos manejan toda la parte fiscal, en la apertura, en el alta, en la presentación de las declaraciones y, por supuesto, en el cambio de domicilio. Porque obviamente a veces hemos notado que no hay coordinación entre la parte fiscal contra la parte de comercio exterior. Muchas veces realizan situaciones que en realidad no le avisan a tráfico y entonces es un tema en el cual nosotros debemos estar coordinados con el contador porque conlleva a varias consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es si mercancía viene con un domicilio anterior en la etiqueta, ya tenemos complicaciones en la parte de aduanas. Y aquí, si no avisamos, nosotros quiero comentarles que la BUSEM no ha sido una ventaja para el importador o para el contribuyente.
sino ha sido una herramienta para la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, porque en la ventanilla se registran los domicilios actuales o los vigentes que tiene el contribuyente. Si hacen un cambio de domicilio, trae un periodo para que lo puedan subir a la ventanilla. Entonces, cuando nosotros modulamos, si no nos avisan de que hubo un cambio de domicilio, nosotros vamos a declarar el mismo domicilio que tenemos registrado en la documentación que ustedes nos entregaron desde el inicio. Cuando se modula el pedimento, ellos hacen una consulta con el domicilio que aparece en nuestra declaración llamada pedimento contra el que aparece en la ventanilla. Si ven una incongruencia de domicilios, lo primero es que hacen una visita a una facultad de comprobación y hacen una visita domiciliaria para revisar. Obviamente, si no están localizados, además de causar la suspensión al padrón, es embargo precautoria de las mercancías por no localizar este domicilio declarado en el pedimento. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte del cambio de domicilio cuando se suceda, porque es también otra de las causas que nos han reportado en el Servicio de Administración Tributaria, en el padrón de importadores, que es muy frecuente, ¿no? Y bien, pues la fracción novena es efectivamente cuando no están localizados en su domicilio fiscal o cuando no reúnan las características del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, o bien el domicilio fiscal del contribuyente esté en el supuesto de inexistente. A veces estas palabras nos confunden y nos traen como consecuencia la suspensión porque hemos notado también en la práctica que la empresa está en la esquina como domicilio fiscal y es una avenida muy transitada. Entonces, hacen por decisión práctica, a la vuelta de la esquina, hacen el ingreso tanto de los empleados como de los vehículos, pero se le omiten hacer la actualización del domicilio. Cuando llegan facultades de comprobación, la autoridad va a revisar el domicilio declarado para esos efectos y llegan sobre la avenida y nos hemos percatado de que ese domicilio fiscal que está sobre la avenida tiene candados, tiene cadenas y ya no se abre esa cortina o esa puerta. Entonces tengan mucho cuidado, nos ha pasado eso también, se los comento porque es una realidad que debemos de poner atención. A veces pregunto y digo, oye, ¿y quién se encarga de tener actualizado los domicilios, que esté ubicado? Y pues dicen, pues en teoría el contador, en teoría el agente de recepción, en teoría lo que sea, ¿no? También nos ha tocado, lamentablemente, que la rotación de personal a veces trae como consecuencia la distracción de la recepcionista. Tan importante es eso, que muchas de las veces en un mismo edificio puede haber 2 o 3 razones sociales de diferentes empresas. Claro, cada una llegan a la recepción y si la señorita de recepción no sabe qué empresa está en el piso 3, pues puede dar información mala al visitador y le puede decir, bueno, pues aquí no está ese contribuyente y en consecuencia se ajusta a la fracción novena que habla precisamente de que no está localizado en su domicilio. Entonces yo les sugiero que si están en ese supuesto, le digan a la recepcionista, casi le graben un papelito donde le digan, yo me llamo, mi contribuyente se llama tal y estos son los teléfonos y se lo peguen, porque nos ha pasado eso también por descuido o cuando llega una notificación, lo que hace la recepcionista, no estoy en contra de las recepcionistas, por supuesto, pero es interesante que su trabajo es muy importante para que no nos vayan a suspender en el padrón. Guardan la notificación en un cajón y por alguna causa cambia de turno o se enferma o lo que sea, y resulta que también ha sido suspendido por no atender esas revisiones por parte del SAT, ¿no? Entonces, aguas con esto también, es una causal de suspensión muy recurrente que nos toca aclarar y bueno, ya el meterse con aclaraciones documentales, pues es un procedimiento administrativo que como consecuencia tarda un periodo y la verdad, para nosotros como actores de comercio exterior, pues obvio que nos va a afectar en los gastos, en la disposición de la mercancía, en conceptos como almacenajes, como demoras, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para evitar la suspensión al padrón. La fracción décima es nombre del proveedor que sea falso o inexistente. Hoy en día, con tantas herramientas en el Internet, pues la autoridad no se queda conforme con el proveedor, con el nombre del proveedor o incluso el domicilio,
y se mete a internet a investigar. Hay proveedores que tienen 3, 4 o 5 domicilios, porque uno es la planta, porque el otro es el equivalente al domicilio fiscal, o porque está dividido por sectores de acuerdo al producto. Entonces, nosotros, si aparece, está muy bien, solamente hay que poner atención que aparezca y que aparezca el correcto y no en facultades de comprobación como reconocimiento aduanero nos vayan a desconocer que el proveedor es falso o inexistente. Y para probar esa cosa en sentido contrario, nos va a llevar un tiempo en el cual nos va a afectar porque la mercancía va a ser embargada. Entonces tengan mucho cuidado, puede ser en facultades de comprobación, en facultades de reconocimiento aduanero, en visita domiciliaria, en cualquier facultad que el Servicio de Administración el Servicio de Administración Tributaria ejerza para poder revisar este tema, ¿no? Y obvio, en la 11ª, presentar documentos falsos. Es muy común que hoy en día hay una apertura o una función muy específica por parte de la Administración General de Investigación Aduanera, donde nos pide documentos que comprueben el valor. A veces se nos hace muy fácil alterar la factura para poder evitar la presentación de un permiso o aviso automático, o para X o Z y evitar el retraso del retiro de la mercancía. Entonces, lo que necesitamos es cuadrar tanto el valor de la factura sea el correcto y que el pago o el contrato que tenemos con el proveedor digan las mismas cantidades, porque a veces lo hacemos de manera inocente y la autoridad tiene facultades de poder revisar el valor e incluso hablar con el proveedor. Nos ha tocado solo en una ocasión que mandaron un correo y mandaron la información de los valores. Entonces hay que tener mucho cuidado que la documentación que presentemos esté bien sustentada y que los pagos que hacemos al proveedor cuadren sin mayor problema. Si tenemos un crédito, ahorita no ha entrado el artículo 81 del reglamento de la ley, donde habla de la comprobación de los pagos, pero esto es muy importante que lo sepan. En cuanto entre, pues van a tener que ir corriendo con el contrato. Tenemos buen tiempo ahorita, desafortunadamente con la pandemia, pues para nosotros en la parte de salud hay que cuidarnos, pero ahí tenemos un tiempo extra para poder estar enviando esa información y de alguna manera tener listo ese contrato para no tener problemas. Y bien, la fracción 12ª, que no cuenten con los documentos que amparen las operaciones de comercio exterior, según las disposiciones jurídicas aplicables. Es decir, que en cualquier facultad de comprobación, la autoridad, incluso nos ha sucedido en la propia aduana, en una marítima nos pasó, que fue el puerto de Manzanillo, el camión iba circulando así en la explanada dentro del recinto fiscal y lo paran y le dicen, oye, enséñame el pedimento o los pedimentos de la carga que tú traes. Lamentablemente esas son facultades de comprobación y si en ese momento dice el operador, es que se lo dejé en la garita, es que lo que sea, esta es una fracción 12ª que encuadra muy bien ese supuesto y lo que hacen es avisan a investigación aduanera da el oficio a la administración de padrón y lo suspenden de manera automática. Entonces hay que tener mucho cuidado que la carga que traslademos, ya sea de un lugar a otro, esté amparada o por la factura comercial con el número del pedimento, si es de primera mano, o con el pedimento de importación para poder evitar cualquier problema. Bien, la fracción 12ª, no cuenten con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Efectivamente pueden llegar a la planta o a la fábrica o al domicilio fiscal y revisan. Hemos notado que los oficiales de comercio exterior llegan como 5 o 6 cuando hacen las facultades de comprobación en visita domiciliaria y hacen un recorrido por la fábrica, por el almacén y lo que se les ocurre, dicen, a ver, enséñame por favor el pedimento de esta mercancía. Y nosotros tenemos como obligación del artículo 59 de la ley aduanera establecer y separar los inventarios de la mercancía nacional de la mercancía extranjera e identificarla con el pedimento. Entonces tengan mucho cuidado, eso también es como un flash para que la mercancía que tenemos de comercio exterior o de importación la tengamos bien ubicada dentro de nuestro almacén y no tengamos mayor problema para poder de alguna manera identificarla. Y obvio, la fracción 13ª
alteren los documentos que amparen sus operaciones. Es lo que les decía, muchas de las veces, afortunadamente ya ha ido disminuyendo en un porcentaje muy alto, pero todavía algunas situaciones se nos llegan a presentar de que la información, por ejemplo, en el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias como permisos, como avisos, como autorizaciones sanitarias, se les hace fácil alterar porque les faltó un país de origen, les faltó el modelo, les faltó la marca y hacen la alteración y nos envían la documentación. Acuérdense que la ventanilla única es un instrumento para el Servicio de Administración Tributaria donde consulta a través del portal de cada dependencia los documentos que fueron expedidos y ahí el verificador en caso de reconocimiento aduanero va a verificar la autenticidad de los documentos que estamos presentando nosotros directamente en el despacho aduanero o en facultades de comprobación como medios de transporte, como visita domiciliaria. Entonces van a compulsar lo que aparece en el portal, en la nube de cada dependencia, contra los documentos que nosotros digitalizamos en el pedimento, y entonces ahí donde se pueden dar cuenta, y es algo muy delicado aparte de la suspensión que vamos a hacer a acreedores, ¿no? La fracción 14ª, pues no llevemos la contabilidad de lo que les platicaba, los registros, los inventarios o los medios de control, o los oculten o alteren o destruyan total o parcialmente. Nosotros tenemos que llevar una contabilidad, un registro, por supuesto un inventario, donde podamos de forma clara identificar las mercancías de comercio exterior con su pedimento y las mercancías nacionales, porque en caso de una facultad de comprobación, pues agarran parejos si no las tenemos identificadas y pueden llevarse hasta las nacionales. Nos ha pasado con contribuyentes que han pedido la asesoría jurídica y obviamente como no tienen la separación de esos inventarios en ventas al público, se han llevado toda la tienda, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención en eso. En cada caso hay que ver con mayor amplitud del riesgo que pueda existir en nuestra empresa para poderlo subsanar. Y sobre todo comentarlo, estas 45 causales, comentarlas con el contador, ahora sí que de manera electrónica, les iba a decir, llegando a su oficina lo hacen, pero ahorita estamos de forma virtual y es una forma de trabajar en la capacitación y en la operación y ahora de forma electrónica. Entonces, compartan con el contador de su empresa esta charla. Vamos a hacer más adelante una charla dirigida precisamente a los contadores para que de alguna forma también ellos estén enterados, porque regularmente en las empresas la e-firma no la maneja el de tráfico, lo maneja el contador o el director general. Entonces, aguas con estas recomendaciones que estamos haciendo. Y bien, también en la fracción 15ª, pues las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA, IEPS, así como los clientes que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito, dejen de transmitir de forma electrónica a través del portal en los plazos establecidos. Es decir, aquellas empresas que están certificadas en IVA, en IEPS, o tienen un crédito que tienen que presentar garantía por el interés fiscal, ya sea a través de una carta de crédito o mediante una fianza, y lo dejen de hacer, también es una causal de suspensión. Por eso todos los requerimientos debemos de atenderlos de manera puntual y sobre todo no esperar hasta que cause una suspensión o tengamos un problema mayor. Hay que darles continuidad hasta que la resolución determine la situación fiscal de cada uno de los contribuyentes. En ese momento nosotros podemos estar tranquilos. Pero esta causal, la 15ª, es precisamente, ya tengo un crédito, pero no presenté el medio de garantía. Entonces eso nos da origen a la suspensión de forma inmediata. La 16ª, prácticamente no declaren en el pedimento la marca de productos importados. Tenemos que estar muy atentos. Hay un anexo 30 donde maneja cuál es la obligación en cada fracción para declarar la marca en el pedimento. Si nosotros no hacemos previo a una mercancía o aún haciéndolo, porque no hacemos al 100% el previo y contar pieza por pieza, identificarla, normalmente podemos incluir en esta causal, ¿no? La 16ª, por no declarar la marca. Entonces es importante que lo que nosotros compremos o traigamos como importación
sepamos qué marca es y sobre todo si está registrado o no en propiedad intelectual para evitar caer en este causal de suspensión. Bien, la fracción 17ª se encuentren en el padrón de importadores o padrones específicos y permitan que permitan que otro que está suspendido yo le pueda hacer la importación. Esto lamentablemente nos ha pasado y es una causal muy repetitiva. Me dice, no, no te preocupes, Carlos, yo tengo otro padrón en otra empresa que lo puedo hacer. Esta está suspendida porque no presenté una declaración, porque no presenté la garantía, porque lo que sea. Pero no te preocupes, yo le cedo los derechos a la otra empresa y con eso lo hago. La autoridad, mañosamente, a través del conocimiento marítimo de la guía aérea, ellos revisan el consignatario y se dan cuenta que si fue la empresa A está suspendida y se le cedió los derechos a la empresa B que está activa, en automático revisan que ese RFC de esa empresa esté suspendido o no, para entonces ejercer esta facultad y dar aviso para que también se encuentren y suspendan a esta empresa que le está haciendo, digamos, el favor o la comercializadora les está cobrando para hacerlo y estaba suspendido y se dan cuenta, van a tener esa causal de suspensión. Lo que le recomiendo ahí es que generalmente en el BL y en la guía aérea, lo recomendable es que el consignatario no sea el mismo que el importador. Pueden usar el forwarder, el nombre del forwarder y así evitar, porque esos documentos de origen es muy difícil cambiarlos, sobre todo en el tiempo, y hay una multa por hacer un cambio de consignatario en el BL o en la guía aérea. En la carta de porte, bueno, pues también es, pero como es menos complicada, lo pueden cambiar, pero en el BL y en la guía aérea es muy difícil que lo puedan hacer. ¿Ok? La fracción 18ª, el contribuyente, como les decía, tenga un crédito fiscal en firme o determinado que no se encuentre pagado o garantizado, que es lo que hablábamos en las fracciones anteriores. Es decir, más de 100,000 pesos. Si tenemos un crédito que está en pleito, pero que todavía no está garantizado y ya el crédito está en firme, tenemos que poner atención porque de inmediato las administraciones de forma interna del SAT se comunican y dicen, oye, este contribuyente tiene más de 100,000 pesos y ya pasaron los 45 días y no ha garantizado. Por lo tanto, es una causal de suspensión en la fracción 18ª y entonces causa la suspensión de todo lo que tengan, no importando si tiene o no relación con esta situación. Luego, la 19ª, mediante resolución que determina el crédito fiscal o exigible el cargo al contribuyente que no se encuentre garantizado por omisión de contribuciones o cuotas compensatorias. También hacen referencia a la cantidad de más de 100,000 pesos. Si en una operación hay una determinación en facultades de comprobación y determinan que es más de 100,000, obviamente en la fracción 19ª es una suspensión o una causal de suspensión al padrón. La 20ª, el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más del valor de aquellas mercancías idénticas o similares importadas 90 días antes o 90 días después a la fecha de operación. Y además es una causal de embargo de acuerdo al artículo 151, fracción 7ª de la ley aduanera. Y obvio, cuando el monto sea inferior en un 70%, también se presume el delito de contrabando. Y el delito de contrabando en términos del 103 del Código Fiscal de la Federación es una pena corporal, no solamente se limita a la suspensión o a una pena administrativa. Entonces, tengamos mucho cuidado que el valor que está declarándose, tener todos los soportes con los cuales podamos comprobar que el valor que estamos pagando es el real. En todo el tipo de mercancía, porque nos ha pasado, antes solamente se iban sobre los sectores específicos. Hoy en día, hoy en día no hay distinción en mercancías que pueden ser de igual forma en producto terminado un gogle o puede ser un producto electrónico, una tableta, una computadora o una prenda de vestir, zapatos indudablemente, etcétera. No hay distinción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita artículos como de seguridad para el COVID-19 también están siendo objeto de revisión por parte de la autoridad. Entonces tengan mucho cuidado en esta presunción de la causal 20ª, porque sí lo están actuando,
si la autoridad ejerciera todos los 45 causales, estaríamos en un conflicto muy importante. Sin embargo, de forma discrecional y de forma aleatoria, no es automatizada, maneja esta revisión con las diferentes facultades de comprobación. La fracción 21ª, pues se encuentra obvio en un proceso penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal. En propiedad industrial están dando la importancia a propiedad industrial con el uso de la marca y derechos de autor. Entonces, pues este es algo que de alguna manera, si tenemos algún problema y hay una presunción de algún delito, pues es una causal de suspensión como lo maneja la 21ª. 22ª, cuando el importe de ingresos declarado ante la autoridad sea 30% menor del valor real derivado de las importaciones. Es muy común, hoy en día, como les digo, la ventanilla única, le dice Eduardo Reyes que es la pesadilla única. Efectivamente, porque al final del día, en lugar de ayudarnos, cuando el licenciado Felipe Calderón empezó a promoverla, pues lo dijo muy inocentemente, pero en realidad es una herramienta que el SAT sí le está utilizando. Nosotros al capturar los COBES, se registran de manera electrónica los valores. Entonces ellos, a través de investigación aduanera, ellos se van a dar cuenta específicamente de los valores que se han importado 90 días antes, 90 días después, y van a comparar la fracción arancelaria, el país de origen, la descripción, la cantidad, y con facilidad pueden determinar los valores, como decía en la fracción anterior. Pero esta de que sea prácticamente diferente al 30%, hagan de cuenta, si yo pagué al extranjero $100,000 en el ejercicio anterior y la suma de mis pedimentos solamente son $70,000, se van a dar cuenta de forma automática y les van a mandar un requerimiento justamente para comprobar ese 30% de qué es. Omitieron prácticamente contribuciones porque el valor se les bajó o qué sucedió. Y lo comparan muy fácilmente a través de un simple clic o un simple enter. Entonces tengan mucho cuidado con esto para efecto de poder de alguna manera revisar nuestras operaciones y que no haya discrepancia entre lo pagado al extranjero contra lo que suman nuestros pedimentos, o por lo menos estén comprobados de qué se trata esa diferencia. Bien, pues vamos a dar 5 minutos de que una facultad de comprobación, si se llega a ejercer, no es saber qué van a agarrar, sino ya saben por qué van. Y una de las situaciones que estamos comentando en la fracción 22ª es los valores. Ellos al momento con un simple clic van a determinar cuánto declaramos en el pedimento de importación y cuánto se pagó al extranjero. Si hay una diferencia que sea menor o mayor al 30%, ellos lo van a detectar con mucha facilidad y entonces van a empezar a hacer filtros. Hay una palabra que están manejando en el Servicio de Administración Tributaria que se llama análisis de riesgo. Ellos tienen ya clasificados a cada uno de los contribuyentes qué riesgo tienen en el pago de contribuciones, en la omisión de restricciones y regulaciones, en el número de circunstancias que ya nos tienen bien identificados. Entonces, las facultades de comprobación como visita domiciliaria no es obra de la casualidad, es causalidad. Es decir, que ya ellos determinaron que hay una irregularidad o por lo menos ya es una presunción para poder llegar a la empresa y revisar qué está pasando. Entonces, hoy en día ya hay muchos elementos en los cuales nosotros mismos se los proporcionamos al SAT para efecto de poder hacernos, pues prácticamente manita de puerco en las auditorías, ¿no? Fracción 13ª, incumplan alguna de las disposiciones para vehículos usados. Por ejemplo, si yo traigo, si el decreto habla de una importación al año y traigo 2, bueno, pues si yo incumplo en eso y soy un importador habitual, pues es una causal de suspensión, ¿no? Perdón que se pasó aquí. Bien, la 24ª, las autoridades aduaneras tengan, ¿no?, conocimiento de la detección de mercancías que atentan contra la propiedad industrial.
Hoy en día, la propiedad industrial no solamente se refiere a una marca, se refiere a un eslogan, refiere a un diseño, a un sistema que esté registrado en propiedad industrial. Entonces, aguas con estas situaciones. Nos ha pasado en productos electrónicos, pues nosotros como agentes aduanales somos pues agentes aduanales que sabemos clasificar, determinar contribuciones, pero ahora tenemos que meternos hasta en el diseño industrial porque trajimos por ahí hace unos años digamos, un lector de discos y el sistema que operaba ese lector de disco era propiedad de una empresa en México. Entonces hubo una querella y detectaron esa situación y embargaron esa mercancía. Entonces, aguas, nosotros, como les decía, como actores de comercio exterior, debemos de alcanzar y rebasar todos los elementos que tengamos alrededor para conocer cada día más y sobre todo saber de la ley de propiedad industrial en qué se basa esta situación, porque entiendo que materia prima, pues no puede haber tanto problema. Sin embargo, por ejemplo, hemos traído cables y los cables, si ustedes observan, viene la marca de ese fabricante y si esa marca está regulada aquí en México, necesitamos tener la autorización de uso de marca de acuerdo a la fracción arancelaria. La 25ª, tratándose de exportaciones definitivas, se detecta que la mercancía nunca salió del país. Eso también era habitual, por ahí me comentaban algunos de nuestros colegas, que hasta hubo por ahí una comedia donde exportaban aparentemente café y resulta ser que no salía del país esa mercancía. Fue basada en un hecho real esa comedia en alguna parte de esa producción, porque era muy habitual, sobre todo para la adquisición de las divisas. Exportabas y cobrabas con un tipo de cambio controlado esa parte de las divisas. Entonces, aguas, porque les voy a comentar, los legisladores a veces los criticamos, yo mismo he dicho, es que los legisladores están durmiendo ahí en la Cámara y todo, pero ellos van replicando las incidencias que se están presentando en el país. Y, por ejemplo, esta no es una obra de que a alguien se le ocurrió, sino que son circunstancias que se están repitiendo en el país y entonces ponen un candado precisamente para evitar que se sigan dando, ¿no? Entonces, aguas con estas 45 causales. Cuando iniciaron, creo que eran 5 o 6 causales de suspensión y hoy en día llevamos ya 45 causales de suspensión que debemos, o más bien, tenemos la obligación de conocerlas y de explicarle a nuestro director general, a nuestro contador, a la gente que no está a nuestro alrededor, para que no cometamos ese error de encuadrarnos en alguna de las causales de suspensión, ¿no? La 26ª, introduzcan al régimen de depósito fiscal mercancía, ¿verdad?, que no esté autorizada. Por ejemplo, los textiles, la joyería. Ha habido errores por parte de los almacenes generales de depósito donde extienden la carta de cupo y de mercancías que lamentablemente por disposición de la resolución miscelánea y en términos de ley aduanera no están autorizadas que se ingresen a depósito fiscal. Y si uno no revisa ese tema, obvio que ya las mando a almacenadora, me validan el pedimento, llega a la almacenadora y esta es una causal de suspensión porque no debemos de destinar mercancía al régimen de depósito fiscal cuando no esté autorizada para esos efectos. Entonces tengan mucho cuidado, el que le expidan la carta de cupo no significa que está correcta la operación. ¿Ok? La 27ª, inicien alguna operación de tránsito. Esto es muy común en las aduanas interiores. Tenemos muy cerca aquí en la Ciudad de México, también veo que está el Bajío por aquí en los participantes, pero hay aduanas interiores, igual que en el Bajío, igual que en la Ciudad de México está la aduana de México, que le llaman la aduana interior, y de ahí prácticamente generaban un tránsito, un pedimento de tránsito de Manzanillo con destino final a la Ciudad de México. Y resulta que ese nada más se determinan las contribuciones, pero no se pagan, y nunca arribaba a la Ciudad de México o a la aduana interior de Guanajuato, por ejemplo, o de León o de Querétaro, y no llegaba. Entonces, para ese RFC es una causal de suspensión, y obvio, para la gente aduanal que inicie el tránsito es una causal de suspensión a la patente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta fracción 17ª. Si iniciamos algún tránsito, generalmente tenemos que tener el cuidado, yo como contribuyente, de contar con el pedimento
certificado y sellado por la aduana de destino, ya que de lo contrario me puedo hacer acreedor al cobro de las contribuciones por no comprobar que esa mercancía se registró en la aduana del destino final. ¿Ok? 28ª, se opongan al ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Nos ha tocado, y yo he atendido de forma personal a los que nos llegan a hacer una visita o a notificar alguna resolución o algún requerimiento, y he tenido la oportunidad de platicar con ellos, como muchos de ustedes, y nos han platicado cada anécdota que muchas veces los contribuyentes no aceptan la visita de aduanas. Por ejemplo, es muy típico aquí en la Ciudad de México, en la zona de Tepito, hay importadores en la zona de Tepito y a veces tratan muy mal a los que llegan a notificar cualquier resolución, o los roban, o los golpean, o les hacen situaciones muy complicadas. Entonces, el que se oponga en ejercicio de facultad de comprobación, también es una causal de suspensión. La 29ª, cuando estén dentro de las facultades de comprobación, no atiendan los requerimientos. Es decir, lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Por ejemplo, el que me den un requerimiento y lo guarden en un cajón y no lo notifique, pues es una situación que nos va a dar de baja en el padrón de importadores. A lo mejor no de forma directa de parte del contribuyente, sino del personal que atiende estas situaciones. Yo creo que es necesario que al final del día también capacitemos a la recepcionista y le digamos cómo atender una visita domiciliaria por parte de las autoridades, pueden ser hacendarias, del Servicio de Administración Tributaria, del Seguro Social, pero en la que nos atañe es del Servicio de Administración Tributaria y debemos de darle esa continuidad para evitar cualquier suspensión, ¿no? Es muy importante. La 30ª, cuando las autoridades, como les decía, determinen una clasificación arancelaria distinta a la que nosotros manifestamos en el pedimento, y obviamente derivado de esa nueva fracción arancelaria que determina la autoridad, se está incumpliendo con alguna regulación o restricción arancelaria, ¿no? Eso es muy grave porque al final del día, o algún pago de cuota compensatoria, si están determinando otra cantidad, también puede ser una condición de suspensión al padrón de importadores. Entonces, lo interesante es atenderla para poder llegar a cabo y no llegar a esta causal de suspensión, porque sí es complicado, sobre todo cuidando los tiempos y vigencia para la presentación. La 31ª, se detecten mercancías prácticamente con marca de origen, de las cuales corresponda el pago de una cuota compensatoria. Es muy importante que estemos al pendiente de eso, ya que de lo contrario podemos decir, el origen de la mercancía es, no sé, Japón, y resulta que en la mercancía físicamente, al hacer el reconocimiento aduanero, dice China y era una fracción que está castigada con una cuota compensatoria. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado para evitar cualquier situación irregular y podamos incurrir en el pago de una cuota compensatoria o de un impuesto general de importación diferente cuando se trate de una clasificación distinta. La fracción 32ª, se detecte la introducción a territorio nacional de armas. Pues es muy obvio, sí ha habido casos que han detectado armas o narcóticos o inclusive dinero, sobre todo en las aduanas marítimas como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, donde generalmente vienen de Oriente, situaciones, o en Estados Unidos, porque de alguna forma pasan por alguna aduana. Entonces, esto también es una situación de castigo para el importador o el contribuyente. 33ª, las autoridades aduaneras detecten al contribuyente cantidades en efectivo, como les decía, cheques nacionales o extranjeros, que se trate más de $30,000 o equivalente. Entonces, también eso es importante saberlo para evitar cualquier situación. 34ª, se detecten que las empresas que tienen IMEX, tienen un programa IMEX, no tengan las mercancías importadas temporalmente al amparo de sus programas, en los domicilios registrados ante el SAT, o no cuenten con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la operación. Recuerden que ha habido muchas situaciones en las cuales de alguna manera ha habido facultades de comprobación a aquellas empresas que tienen un programa IMEX, y lo más común que nos ha pasado es los desperdicios o las mermas.
Normalmente las empresas no esperan a hacer el cambio de régimen o la regularización de esas mermas o esos desperdicios, y lo que hacen es que las venden, pero no hacen el pedimento, y después pasa el tiempo y no tienen forma de comprobar en su proceso productivo que fueron enajenadas, pero antes fueron regularizadas o hicieron el cambio de régimen de esos desperdicios. O muchas veces les otorgan el programa IMEX, pero llegan a la empresa y no tienen la maquinaria de la cual iban a procesar ese bien para cambiarlo. También es importante saberlo. Eso sobre todo pasa en el Bajío, ¿no? Bueno, en las zonas industriales generalmente donde tienen el programa IMEX y donde hay ese tipo de situaciones. La 35ª, pues obviamente Economía les haya cancelado el programa. En el momento que les cancelan el programa, inmediatamente les bajan el switch para poder importar. Entonces, muy importante, una vez cancelado el programa, tienen 60 días para regularizar la mercancía, objeto como es bienes de capital, por ejemplo, o las importaciones temporales que no hayan retornado al extranjero. 36ª, ahí vamos a hablar de padrones de sectores específicos o sectoriales. Obviamente, la autoridad, como yo les decía, la autoridad lo que quiere es tener un control de todo lo que se importe en el país, y obvio que le está poniendo interés especial a los sectores específicos, como cuáles: radiactivos, nucleares, cigarros, textiles, confecciones, y ahí están checando en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el radiactivos, que en este sentido prácticamente la licencia o la autorización no haya sido suspendida o cancelada en el caso de radiactivos y nucleares. Hemos escuchado en la radio que de repente el conductor de un transporte llevaba radioactivo y se bajó a tomarse un café, y resulta que le roban el camión y van productos nucleares radiactivos. Esa parte es importante porque tienen que llevar un protocolo que está establecido en la licencia, en las autorizaciones, para la seguridad de esa mercancía, porque en manos de situaciones de personas malas, pues pueden hacer mal uso de esta situación, y CENER es la que se encarga, y la ASIA, de poder revisar que esto se cumpla. Si alguna de las licencias o autorizaciones fueron canceladas, suspendidas, pues es una causal de suspensión al padrón. Y obviamente los cigarros, COFEPRIS, que es la autoridad sanitaria, notifica a la ASIA, ¿no? Si cuenta con la licencia otorgada y si no le fue suspendida o revocada. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues que la van a suspender del padrón. La 38ª, igual estamos hablando de calzado, textil y confección. Obviamente que la mercancía esté amparada por el permiso automático o aviso automático. Muchas de las veces lo que hacen es cambiar los valores de las facturas para efecto de brincarse el permiso. Y eso trae como consecuencia que cuando le suben el valor, los pagos al extranjero son inferiores a lo que están declarando. También hay una presunción de irregularidades que la autoridad seguramente les va a notificar. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte de los valores por brincarse un depósito en cuenta aduanera o un aviso automático. Tienen que estar totalmente cuadrados. Y sobre todo nos ha pasado o ha sido muy reincidente el sector con esto de economía. En los avisos automáticos hay que declarar el precio, sobre todo en los siderúrgicos, el precio por pieza o de la unidad de medida de tarifa, y debe de cuadrar con el precio que ampara la factura para efectos de poder importar sin mayor diferencia. Y no hablan de diferencia de miles de dólares, por precio unitario puede ser una centésima. Entonces debe de cuadrar el precio de la factura con el declarado en el campo de observaciones de cada uno de los permisos, sobre todo en el sector de siderúrgico, ¿no? Igual en la fracción 39ª nos habla de la presentación de las cuentas aduaneras de garantía. Hasta por $1 nos ha retenido la carga la aduana porque la cuenta aduanera no está bien calculada, y debemos de estar efectivamente revisando que eso lo hagan correctamente y que cuadre con el pedimento. Y hablamos ahorita que es prácticamente una situación muy, muy importante en el país, los hidrocarburos y combustibles. Ahí ha notado la autoridad que va a mostrar el producto y resulta que el producto no era lo que se había declarado. Y en consecuencia el permiso que tenían ya no les sirve o no está vigente.
o prácticamente los servicios no cuentan con los permisos respectivos para poder trasladar la mercancía o depositarla en un lugar seguro, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Entonces, estas 4 incisos, el A, el B, el C y el D, hay que revisarlos aquellos que se encargan de la importación de hidrocarburos, tenemos que cumplir porque es una causal en la fracción 40ª, ¿no? 41ª, igual habla de minerales de hierro y sus concentrados, ¿no? Cuando sus autorizaciones o permisos estén incompletos o presenten alguna inconsistencia, también es una causal de suspensión. 42ª, se encuentren inscritos en el oro y la plata y el cobre, en estas fracciones, sin cumplir con los establecidos de la importación en los medios de seguridad y los requisitos para importar este tipo de mercancías. 43ª, las empresas con programa IMEX respecto a las mercancías clasificadas en las señaladas como textiles, siderúrgicos, etcétera, no utilicen mediante pedimentos consolidados sin cumplir con lo señalado en la regla 3125, que es la definición de cada uno de los conceptos de las mercancías. Entonces, la 44ª no retiene la mercancía. Cuando yo destino una mercancía a depósito fiscal, tenemos un año. Si no me lo prorrogan, esta también es una causal de suspensión porque las almacenadoras tienen la obligación de estar reportando una vez que tiene un año a la autoridad del SAT para que vaya por esas mercancías como si fuera en la aduana, si no renuevan por un año más el contrato con los contribuyentes. Y la 45ª, cuando las personas físicas o morales, esto es muy notado, el famoso listado del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Si está listado en esa relación del 69, nos van a dar de baja. Hay que tener mucho cuidado y obvio que es necesario que estemos pendientes de que la opinión de cumplimiento se la pidamos al contador, porque ahí nos vamos a dar cuenta de las inconsistencias que tenemos. Ha habido empresas que me dicen, oye, Carlos, es que tú como agente aduanal se me hace que está algo mal porque me han subido los rojos o ¿sabes qué? Que me está causando un problema de no validar mi pedimento. Y resulta ser que cuando les digo, por favor, pídele al contador que se meta con tu e-firma al portal y ubique la opinión de cumplimiento. Si es positiva, ya estamos como una palomita. Ahora nos tenemos que meter a la situación fiscal para ver si no hay alguna irregularidad. Aun cuando la opinión está en positiva, a veces en la página nota situaciones distintas en la situación fiscal, como por ejemplo las causales del cambio de domicilio. A veces nos dice ahí en trámite o pendiente, entonces tenemos que verlo. Y en consecuencia, las que aparezcan como negativas, las opiniones, hay que irse al detalle para atender cuál es esa inconsistencia y poderla subsanar para efecto de evitar cualquier causal de suspensión. Bien, con esto son las 45 causales de suspensión. Obviamente esto que aparece aquí son como material de ayuda, pero les quiero comentar